trabajando en Cáceres. Previo a este trabajo, el diseño de la especie, pues ha desarrollado su experiencia profesional también en casi todos los sitios donde es mar en España. Y bueno, pues es una de las personas que han elegidas para realizar este trabajo de análisis poblacional de la especie, en concreto en el marco del proyecto en la provincia de Cáceres, de la zona más ambiental de la provincia, los cuencas de Segre de Gredos, Ambroz, Gente y Quito. Buenas tardes. En primer lugar, no seré muy extenso porque Ángel nos ha dado el guión y nos ha explicado los métodos con total profesión. La distribución histórica de partida de la que partíamos es la que podéis ver aquí. Hay estudios específicos que hizo Julio en 2003, 2004, en 2011, pero el conjunto de la distribución de citas históricas proviene en base a lo que es común en casi todo el área de distribución, hasta que empiezan en los últimos años los muestreos estandarizados. Es una colecta de citas que van envejeciendo y va siendo cada vez más difícil verificar, que provienen de distintas fuentes casi todas accidentales, y algunas son posibles confirmar porque existe parte del animal o algún tipo de resto identificable, y ese es el material de partida con el que tenemos que trabajar. En la zona en Cáceres, ese material de partida parece suficiente, no forma, digamos, un continuo que nos hace pensar que tenemos una imagen histórica útil para delimitar el área de estudio, y esta ceñida a tres subcuencas: una del Alagón, el Ambroz, lo que es la parte media del Jerte, y algunas de las gargantas de la margen derecha del Tiene. Los puntos que veis ahí en amarillo serían citas más antiguas, anteriores al año 2000, y en rojo las citas más recientes, de los últimos 10 años. Más de lo mismo, 250 metros, más o menos lo que os ha desglosado Ángel. En este caso, todos los elementos recogidos fueron procesados, análisis genético. José Luis Fernández de la Universidad de Extremadura fue el que se encargó de hacer este análisis. Ninguno de los experimentos recogidos se quedó sin analizar. El esfuerzo, pues, más o menos en la línea de lo que hemos venido viendo en las exposiciones anteriores, mezclando una distribución histórica de partida con la jerarquización de los ríos, con un conocimiento exhaustivo de las condiciones, de la accesibilidad, de cuáles son las condiciones reales de la vida, porque las rayitas azules de un mapa son bastante engañosas y la realidad es menos. La oferta siempre es menor cuando pisas el agua. Un total de 67 tramos y un esfuerzo medio en torno a los 360 metros por tramo recorrido. Estos son los resultados positivos: 8 ríos, 8 gargantas, 3 en la cuenca del Ambroz, 3 en la del Jerte y 2 en las gargantas del Tiene. 88 excrementos recogidos, la mitad de ellos positivos, y 10 tramos que corresponden a estos 8 ríos. Aparecen 10 tramos y no coincide el número de tramos y el de ríos, porque uno de las cuencas, la cuenca del Ambroz, se dividió en varios tramos por lo que os decía, por el criterio de jerarquización, un arroyo de tamaño y de entidad suficiente para hacerlo, digamos, singular, para separarlo. Pero bueno, la idea es esta: estos 8 tramos, estos 8 que podemos pensar que corresponden, aunque no hay más información, podemos pensar que se corresponden con núcleos poblacionales de la especie. ¿Qué podemos decir con estos resultados, con la distribución histórica y con la confirmada en este esfuerzo en 2014?
Pues si tuviéramos que contárselo a alguien, diríamos que al parecer el área ocupada en los últimos años es mayor que la que hoy somos capaces de ver. Hemos perdido la área ocupada. Hay menos lugares con presencia confirmada ahora que en los últimos 30 años a base de esa colección desordenada, anárquica y anecdótica de citas. Y podríamos pensar, siempre con las reservas que supone trabajar con este tipo de información, de presencia y probable ausencia, podríamos pensar que esas citas corresponden con una situación muy fragmentada por las barreras indudables que supone, ahí aparecen los clavos en amarillo, indudables que supone la fuerte contaminación, la fuerte transformación de los cauces principales, del Tietar, del Jerte y del Broce, que ya no es discutible, ya no podemos, vamos a caracterizar, estamos hablando de contaminación orgánica o de contaminación por otros agentes químicos, derivados de barreras, digamos, indudables. Y por barreras que siempre estamos dándole vueltas, barreras que podemos tener en cuestión, que son las que delimitan las cuencas hidrográficas, que podemos pensar que son barreras, o podemos pensar que son corredores que es seguro que en algún momento fueron útiles porque si no, no habría esa caracterización genética que tuvo José Castresana, no sería posible esa recuperación postglacial sin que aquello hubiera sido, en algún momento hubieran encontrado algún tipo de corredor. Podemos pensar que hoy existen esos corredores, esa posibilidad. Tenemos que mirar, como decíamos en el área, tenemos que dejar de mirar a aguas abajo y mirar a aguas arriba. Pues no nos hemos puesto de acuerdo, pero Ángel decía, a ver qué nos dice Jorge. Pues os voy a enseñar 4 imágenes de lo que es las zonas, digamos, de contacto entre las cuencas, dos regatas con Desmán, Utrera de la Luz. Claro, los veranos son duros en el sistema central, no solo en Extremadura. Y a pesar de la influencia oceánica, podéis ver cómo aparecen. No soy un Desmán, ninguno conocemos tanto como Ana, ninguno de ellos para preguntárselo, pero yo me pongo en la tesitura del animal de la foto, ¿por dónde? Y aquí todavía dices, pues a lo mejor el color verde ayuda, pero estas otras dos que conectan regatas de Ambroz y Jerte resulta muy difícil pensar. Esto no es Pirineos ni Cordillera Ibérica, en donde en verano Igones, urgencias, el CAS ayuda mucho. Son realmente situaciones muy hostiles para nosotros, claro. Os digo que siempre vamos a jugar con la duda, porque en algún momento hubo corredores. Yo pienso que tuvo que ser hace mucho tiempo en un paisaje y en un ambiente que hoy seguro que nos sorprendería y que no corresponde con lo que vemos hoy. Entre infiernos y los huachos, entre las gargantas del Tietar, y no digamos ya entre lo que es la garganta jaranda y el conjunto hidrográfico de la garganta de los infiernos. Pues a lo mejor sí, pero a mí me resulta difícil, al hilo de lo que comentaba antes Ana. El nivel de fragmentación que vemos en lo que es este núcleo que hemos analizado de Extremadura, si miramos la distribución general, encontramos que Extremadura realmente en el conjunto no es que esté aislada, es que es el hermano pequeño y el más lejano de todos los, digamos, de toda la distribución. Pero yo sigo siendo el petito grillo y sigo diciendo que Extremadura está tan lejos de las poblaciones portuguesas como lo están los núcleos del Ibérico Riojano entre sí, que son colindantes pero no tienen ningún tipo de intercambio posible. Por eso andaba intentando meter en el ojo dónde está el ministerio, en el sentido de que sigo pensando que no hay justificación posible de que el núcleo extremeño sea hoy catalogado como en peligro y no lo sea los núcleos de las cuencas cantábricas, los del norte de Palencia, que hemos visto que están en un nivel calamitoso. Indudablemente, si analizáramos
las posibilidades de conexión y las posibilidades reales de contaminación de las cuencas de Carrión, Pisuerga, llegaríamos a la misma conclusión. Están perdidos y aislados. El Ebro burgalés, el Pirineo aragonés, donde solo queda en dos pequeñas regatas, Veral, o hay citas recientes, y Subordán, sin posibilidad alguna de comunicación. A mí me resulta difícil que podamos hoy defender esta distinción entre unas poblaciones en peligro de extinción y que pongamos, como hemos hecho al inicio, toda nuestra preocupación en el sistema central, cuando tenemos un montón de sistemas centrales por todo el área de mi juicio. Era protocolo común a todo el trabajo hacer una caracterización, a mi juicio, somera del hábitat, que el hábitat siempre es muy escurridizo, sobre todo en el ámbito del desmán, porque siempre trabajamos con un espacio muy transformado y es muy difícil echarle el diente al desmán en estos aspectos del hábitat. Siempre resulta muy peliagudo. Los colegas franceses están trabajando ahora a dos escalas de modelización, general y concreta en cuencas, y les está costando mejorar la información de partida, las hipótesis de las que solíamos partir y con las que jugábamos, que no tenían certidumbre alguna. ¿Qué es lo que vemos nosotros en Extremadura si contrastáramos las presencias, que lo son, con las ausencias de las que dudamos? Pues que nuestros desmanes extremeños estarían localizados en regatas o en gargantas relativamente pequeñas, con un tamaño de bloque pequeño, tirando más bien a canto, a 20-25 centímetros, y con una cubierta forestal estupenda. Y por otro lado, las ausencias, o no todas las ausencias, pero todas las regatas desnudas, todas las grandes gargantas, todas las grandes gargantas, regatas son dribbles, todas las grandes gargantas extremeñas, Jaranda, Infierno, Salados, esas regatas estupendas, desnudas y en los que predomina el bloque realmente grande, no tendrían desmán. ¿Corresponde esto, por eso decía, a una preferencia de hábitat real o es un problema metodológico? ¿Qué explicación posible? Pues dándole muchas vueltas, y es una opinión compartida, y en Pirineos también andan a vueltas con esto. Las grandes gargantas tienen crecidas catastróficas regulares, catastróficas en el sentido que la modificación del hábitat es total y absoluta. O sea, no hay refugio pero hemos conocido casos, y es malo vivir de anécdotas, pero no nos queda otra, en los cuales estas regatas catastróficas no acaban ni siquiera inmediatamente con un núcleo de desmán. ¿Puede ser esa la causa? Puede ser, a mí me cuesta creer, puede ser esa la causa, o puede ser la falta de cobertura forestal, o hay alguna circunstancia que nos pueda explicar por qué no hay desmanes en regatas de este estilo, de esta morfología, sobre todo cuando las ha habido, como quien dice, hace 4 días, que hay un dato de pesca eléctrica, no sé si es 2004, 2005, no me acuerdo. ¿Estamos ante un problema metodológico, nos falta información, o es el reflejo de algo? O esta otra imagen. Son regatas, dale con las regatas, son regatas además muy extensas, tienen una red de cauces principales muy importante, decenas de kilómetros, y de cauces estacionales que pueden llegar a los 50, 60 kilómetros. Que no están sujetas a amenazas, muchas veces a amenazas importantes. No tienen las amenazas que precisamente sí tienen las que hoy tiene desmán. Con minchones, o sea, aquí todo hijo de vecino espera debajo de esa mina. Ahí está, no hay instrumentos de desmán. O esta otra, son unos paisajes espectaculares. En cuanto a las amenazas, pues el tamaño sí importa. Y el sistema central, yo siempre digo que es un pequeño Pirineo, pero un pequeño Pirineo. El Pirineo tiene sus problemas, el sistema central ha sido el primero en caer. La sombra continental de la meseta, sobre lo que es el sur, un poco de influencia oceánica en uno de los extremos, y en el otro poquita cosa. Una tensión que, si la unes a lo reducido de las plataformas
una y de otra vertiente del sistema central, pues encuentras que los tramos útiles, independientemente de cómo se desarrolle la red, los tramos útiles desde las cumbres hasta lo que es el pie de monte, hasta cuando la pendiente se relaja tanto que te hace muy vulnerable a los usos, a los cultivos, pues viene a ser en torno a lo que veis ahí reflejado, 10-12 kilómetros, 8-10. Luego la red hidrográfica podrá ser mayor o menor, pero no cabe duda que esto le confiere una vulnerabilidad impresionante, determinante. En Pirineos una de estas, un desarrollo de vertiente pues, de este tipo pues, puede tener 150, 170 con estos límites de las cumbres. Estamos hablando de muchísimos kilómetros y hay muchísimos problemas y aquí, a nada que haya el primer problema, las cosas se pueden poner feas, no para el río en general. Claro, además del tamaño, los usos son también determinantes. Aquí en una especie de amarillo verdoso claro aparece reflejado el uso agrícola, el mapa, el resumen este típico de Corine. Nos está hablando de que el pie de monte está absolutamente ocupado por usos extensivos, aprovechamientos extensivos y sobre los cauces principales de ese pie de monte se concentran los principales núcleos de población. La calidad de las aguas, todos lo sabéis, se resiente enseguida en la primera localidad. Esto es Tornavacas, en la cabecera del Jerte. El hábitat del desmán hay que mirarlo en verano. En el verano de Tornavacas, del Jerte, el Jerte tiene un desarrollo ahí solo de 3 kilómetros y ya al asomarte al río te das cuenta de que los usos y la ocupación de los núcleos de población son determinantes, que la calidad de agua ya no se corresponde con lo que esperábamos encontrar. Eso sería ya lo que es el pie de monte que recibe al Ambroz, donde a pesar de que si entras en el cauce, el tipo de grano y el tipo de conformación del cauce te dice que estás en un tramo alto o que ya empieza a perder características, pero dices, mira, el tipo de sedimentos y la ocupación y los usos de los márgenes te dicen que vas a tener mala suerte. Hoy no voy a tener suerte y efectivamente ya se pierde ahí o el Jerte que era el conector principal de las gargantas que tenía el desmán, y tenía citas recientes de desmán, y hoy es esto, hoy es otra cosa. Hoy es un río, el típico río truchero que dicen en cualquier sitio, pero que está lleno, tiene bloques, tiene refugios, pero está lleno de finos, está formatado de sedimentos en gran parte de su recorrido. Claro, ¿de dónde salen todos los finos? Pues de las postales tan bonitas de los cerezos del Jerte blanco, todas esas terrazas y toda esa gente industriosa que no le ha preocupado hacer un paisaje bonito, pero no mantener un río en condiciones apropiadas para el desmán. El problema es el caudal. El problema del desmán a líneas generales aquí en Portugal, en el país de los Pirineos y en Francia es el caudal, los problemas del caudal. Si tenemos mucho caudal, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande por jorobar el río. Van a tener que ser duras las condiciones a las que le sometamos al río. Muy grande va a tener que ser la central o la contaminación del agua. Cuando tenemos poco desarrollo de vertiente y hacemos un uso excesivo para abastecimiento, para cultivos intensivos o incluso para regadío de altura, nos encontramos con situaciones como esta garganta en la que en determinados momentos del año el agua no corre. El río se ha parado, el río no funciona ya, no hay invertebrados y no hay desmán. Las centrales hidroeléctricas, que son el gran problema del norte de España, no lo son tanto aquí porque las activas se pueden contar con los dedos de una mano, como veis ahí, aunque alguna de ellas, como la de Marinejo en el río Ambroz, puede ser determinante para que esa población hoy, mañana o pasado acabe colapsando. Porque una central es una trituradora de desmanes y una alteradora de tramos superiores e inferiores, dependiendo del aprovechamiento de sus condiciones, puede ser demoledora, y en ningún caso no conozco ninguna central que sea amistosa con los desmanes. Todavía no se les ha apretado las tuercas lo suficiente. Si diésemos por bueno el diagnóstico y enfrentásemos esa evolución
con estas amenazas identificadas, aunque la información es poco, digamos, poco importante todavía toda la información. A mí para hacer un diagnóstico me gustaría tener otro tipo de información, a ver si los genéticos corren un poco más y llegamos a tener... podríamos plantear unas medidas de gestión, claro, para situaciones como las que vemos en el sistema central extremeño. Lo ideal en muchos casos es un plan general de ordenación de usos, costumbres. O sea, estamos hablando porque realmente, como os digo, la cosa está muy prieta, necesitamos estirar el hábitat aguas abajo en muchas ocasiones. Y eso es muy difícil, no somos competentes, mucho menos los que no tenemos ninguna competencia, pero los que estéis aquí, poca competencia tenéis hoy para firmar un plan general de reestructuración de usos y costumbres de una tónica. Esto igual en momentos de crisis todavía más acentuada, pero es realmente dramático. Quiere decir que no estamos comprometidos, la sociedad no está comprometida ni todavía concienciada. Esto llegará, pero al desmán tiene pinta de que no le va a alcanzar. Todavía no está comprometida a hacer cambios realmente sorprendentes en los ríos y en otros países. No en el caso de ríos de montaña o de curso alto, en otros ríos, en otros países sí se llega a plantear situaciones de este tipo. Aquí, en el marco del LIFE y en el marco de lo que son las medidas del LIFE, lo que sí cabe es en algunos tramos, en algunos ríos, como os he puesto ahí el ejemplo del Ambroz, que sí tiene desmanes, y el Balozano, que está al lado y no los tiene un desarrollo ahí de 9 kilómetros de cauces principales y 28 de red hidrográfica total, eso es lo que significan esas siglas. Tramos, como os digo, que dentro de una misma cuenca próximos que podrían estar aislados, eso habría que también confirmarlo, en ese momento digamos, de condiciones finales del curso alto en ese piedemonte, que podrían estar aislados por un deterioro de las condiciones del río, serían los idóneos para emprender, siempre en el marco de acciones que ya tienen la concretas, acciones de restauración del hábitat, lo que hablaba antes César, de recuperación de la vegetación de ribera, vigilancia y control de usos, jugar con los elementos que nos da hoy que ya hay bastante experiencia con adquisición de terrenos, custodia, condicionalidad, y bastante... Pero claro, siempre siendo no excesivamente ambiciosos. Yo planteé un tramo en plan ejemplo de 3,3 kilómetros en los que si recuperáramos las condiciones, siempre suponiendo que sabemos leer lo que el desmán necesita, pues podríamos considerar que tenemos no dos tramos de 9 más 7, sino un tramo conjunto de 20 kilómetros de cauces principales. Por supuesto, a nivel de cuenca, lo que solo es importante, sencillamente que se cumpla la ley, que las concesiones de agua estén sujetas a autorización. Aquí las confederaciones tienen que ponerse las pilas, creo yo, porque hay muchas concesiones que no están sujetas a autorización, o la concesión, las condiciones de la concesión no se corresponden ni con la directiva marco, ni con los objetivos medioambientales que marcan los nuevos planes hidrológicos. No sé, digo las confederaciones, a lo mejor es la Guardia Civil, pero la ley debe de cumplirse para que cada concesión tenga sus papeles, se cumpla el aforo, la cantidad que se ha concedido, y que luego, claro, en situaciones, en ríos que podamos identificar como de interés especial para la especie, esas concesiones además tengan un añadido condicional de requerimientos especiales para la especie. Esto es muy difícil, claro, es muy difícil, quiero decir, porque el regadío de cultivo manda lo que manda mucho, pero el abastecimiento humano generalmente acaba siendo incontestable, aquí y en cualquier otro lugar. Y luego el tema de las translocaciones. Ángel ha planteado, a mí me dio rabia en el planteamiento inicial del LIFE, me dio rabia que las translocaciones, que yo entiendo que en el planteamiento inicial del LIFE estaban un poco metidas con calzador, las borráramos enseguida del mapa, porque se adquirió un nuevo conocimiento genético que recomendaba tener prudencia en ese tipo de actuaciones. Pero me da rabia que borrándolas inicialmente nos olvidemos por completo de ella, porque como Ángel
y como todos sabemos, son el pan nuestro de cada día. Se están haciendo en muchas especies con más pena que gloria, pero no es algo que podamos borrar de un plumazo. ¿Alguna administración tiene desmanes aquí? ¿Se las donaría al vecino? No. Ese es el tema esa es la situación real que no vamos a poder escribir en un plan de gestión. No hemos puesto medida en el articulado, no va a parecer eso. Pero existe una gran, por falta de información y por un principio de precaución lógico, existe una gran resistencia a participar en programas de este tipo con competencias, digamos, singulares y únicas entre los donantes y los receptores. Yo lo que planteo ahí, y saco al debate, es la translocación dentro de las propias competencias. Estoy, como en el caso, digo dentro de las propias competencias, el caso que planteaba del arroyo Ambrós con un desarrollo X con desmán y un arroyo vecino que tiene unas condiciones ideales, no sujeto a ninguna amenaza, sobre las que voy a hacer en un tramo muy corto unas actividades importantes, unas actuaciones importantes, la restauración del hábitat, pues no estaría de más, entiendo yo, plantear con un estudio previo, plantear digamos una reintroducción o un movimiento dentro de una misma cuenca, dentro de las mismas competencias, que no necesito pedírselas a la provincia de al lado ni a la comunidad autónoma de al lado. Es algo que hay que menear, hay que pensar en si queremos criar, todo siempre, si queremos criar, si queremos que nos presten o si queremos jugar con los que tenemos dentro de nuestro marco, digamos, competencial. No hay que desdeñarlo, yo no lo haría. Y luego en el caso, de cara a solucionar el problema que puede no serlo, por lo menos saber si tenemos un problema. Yo sigo pensando que, y en otras especies nos está dando la razón, este planteamiento, que dos métodos detectan más que uno, detectan cosas distintas y producen imágenes diferentes, complementarias y ayudan a ver la realidad de otra manera. A mí se me antoja, como comentaba antes, se me antoja escaso que en el año 2015 estemos planteando una revisión de la distribución solo en los términos, ya sé que la genética vendrá algún día, pero que estemos jugando con este tipo de información que nos dan los excrementos que tiene, ya me habéis oído más veces, tiene sus goteras. No sé si en Extremadura es el caso o hay una... pero en otras regiones la presencia de desmanes y de excrementos no tiene una correspondencia lógica que podamos ni siquiera explicar. Yo he disfrutado mucho, os lo digo, cuando han venido colegas franceses, algunas regatas navarras donde yo estaba trabajando, han venido con sus botes, busca. He disfrutado mucho, quiero decir, entre comillas, no han encontrado nada. Cogí 5 anoches justos. Lo he pasado bien porque siempre se me echa en cara que no me gusta o tal, perdonad que personalice, pero es que creo que debemos sacarnos los excrementos de la cabeza como arma principal y debemos combinar. No sé si tendrán que ser las pellas de arcilla en el fondo del río, las plataformas flotantes de los franceses, o trampear bajo un protocolo de unas condiciones X, pero o la genética, la bendita genética que nos permita saber todo tipo de cosas y por haber. A ver si los franceses se dan un poquito de prisa. Pero yo creo que llegamos tarde y estamos jugando con una información que se me antoja corta. Nada nuevo que decir, solo por recorrer el resto de cuencas. En el Jerte también se pueden identificar cuencas que tienen condiciones semejantes para jugar con este tipo de actuaciones, estos ejemplos que os he propuesto, y en las gargantas del Tietar más de lo mismo. Una garganta que podría ser donante de su vecina, que encima tuvo distribución histórica reciente y hoy no la tiene, y un tramo a recuperar entre medias, que si fuéramos capaces de hacerlo bien, pues haría la pena. Además, porque el problema de los usos y costumbres, los avisos no están ahí porque los paisanos. Pero bueno,
Para eso está el plan general. Sí. No hay problema para que sea consciente también la gente, claro, que eso no se recupera cuando la gente no está consciente en un año y se puede luego trasladar si fuéramos valientes, entre comillas. Es muy difícil. Este ejemplo, desde luego, no es un ejemplo típico de light, de vamos a hacer un pliego de condiciones mañana. Es más fácil el anterior, de hecho, porque tampoco es un... Pero bueno, este era el único que me bajó para decir tengo uno con desmanes que puede prestar cobertura. Y bueno, hay una balsa de agua ahí también, un programa de incendio. Y nada más, la última acción es la propia de marcar el aire, de continuar, de tener un seguimiento y que este seguimiento sea exhaustivo, anual, por lo menos en los 2 años que queda el aire, de manera que podamos ver cambios rápidos. En vez de 64 tramos, 36 bien repartidos, pero con la formación que se ha dado tanto al personal técnico de la Junta como a los agentes, hay personal suficiente, capacidad suficiente para hacer este tipo de revisiones rápidas en unas pocas jornadas. Es necesario mantener la alerta porque los cambios pueden ser muy rápidos. Nada más.